Bueno, a ver, cuando uno revierte la mirada hacia adentro, cuando uno se mira, eh, pues lo primero que salta a la vista, es decir, de lo que uno se da cuenta, primeramente es que somos una complejidad, que hay mucho ruido, ¿no? Y que no somos algo simple, es decir, que somos una complejidad, ¿no? Somos algo complejo. Que la mente es un proceso, una actividad compleja. Y esto significa que de mano eh, no hay una unidad eh, en curso. Podemos decir que hay un, un impulso profundo, una tendencia arquetípica, podríamos decir, hacia la unidad, ¿eh? O hay una fuerza que eh, conduce o impulsa, empuja hacia unificar, ¿no? Hacia integrar, pero con gran dificultad, como sabemos, ¿no? Es decir, que eh, estamos constantemente balanceándonos entre diferentes estados de ánimo y emociones, etcétera, ¿no? Claridad, confusión, luz, sombras, en fin. Como digo, somos una complejidad, eh, una multiplicidad de complejos, podemos decir, ¿no? Que están en gran medida polarizados, ¿no? También podríamos decir que esa totalidad, entendida desde el punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista, podríamos decir, metafísico, ¿no? También filosófico, esa totalidad eh, es un complejo opositorum, ¿no? Es un complejo de oposiciones, ¿no? Es una, ¿eh? Podemos decir, hay eh, un trasfondo eh, de contradicción máxima, ¿no? Esto, algunos autores, ¿no? Algunos pensadores, eh, algunos filósofos orientales particularmente, pero también en Occidente, lo relacionan con podemos decir, con la divinidad, ¿no? Con Dios, ¿no? Con ese misterio, ¿no? Mysterium conjunctionis, ¿no? El misterio de la conjunción, porque precisamente esa complejidad, como he dicho antes, tiende a realizar, ¿no? A buscar una, una conjunción, podemos decir, ¿no? Una unidad trascendente. Bueno, sin querer ir mucho más allá con todo esto, lo que trato de decir es que la práctica meditativa es un marco de simplicidad donde esa complejidad eh, problemática, conflictual, ¿no? Conflictiva, eh, puede de alguna manera resolverse, ¿eh? O encontrar solución en un sentido químico, ¿no? Encontrar una salida. Esa salida tiene que ver precisamente con la simplicidad y con un retorno, con una vuelta, con un posicionamiento o una actitud eh, que se eh, vuelve o resuelve, ¿no? En una vuelta al origen, ¿no? Por eso se habla
de la consciencia originaria, ¿no? Se habla de, por ejemplo, en los Yoga Sutras, ¿no?, de Patanjali, la primera cuestión es la definición del yoga, que si recordáis consiste en la detención de los procesos mentales. Yoga es la detención de los procesos mentales, pero en la tradición del Zen eh, eh, se está constantemente aludiendo a una ruptura, por llamarla así, con el discurso lógico, ¿no? Mm, con el pensamiento lógico, analítico, secuencial, etcétera, ¿no? Con lo que tiene que ver con los procesos cognitivos habituales, ¿no? De manera que rompiendo con todo esto, podemos decir que nos desnudamos o la mente se desnuda de sí misma, ¿no? Es curioso, ¿no?, que este día conversando con alguien, ¿no?, con un pequeñín, pues hablábamos de la mente, ¿no? Y claro, ¿cómo se le explica o cómo a un niño, por ejemplo, ¿no?, qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos con la mente? Porque tenemos la mente muchas veces en la boca, pero ¿a qué nos referimos con esto, ¿no? Con la mente. Claro, ahí depende desde dónde queramos responder eso, desde qué y con qué finalidad, pues podemos abordar el tema de una manera o de otra, ¿no? Pero lo importante aquí es aquello que se da cuenta, ¿no? Digamos, esta facultad, ¿no?, de contemplarse a uno mismo, ¿no? La consciencia o la visión que se contempla a sí misma, ¿eh? Esta visión que se contempla a sí misma es intuitiva, la consciencia es intuitiva, es irreflexiva, ¿eh? Es irracional, como apuntó también muy bien Frank, ¿no?, Víctor Frank. Eh, por lo tanto, no necesitamos de lo mental para ver o para captar o para darnos cuenta de, ¿no?, para intuir, ¿no?, para apreciar, para percibirse, etc. Es decir, que de lo que estamos hablando es de dejar a un lado todo lo que eh, constituye el entramado de complejidad, ¿no?, de lo mental, de nuestra identidad, de nuestro mundo filtrado, ¿no?, o mediatizado por lo mental, ¿no?, que tiene que ver, pues ya sabemos, con lo que hemos aprendido, ¿no?, con la manera de ver las cosas en nuestro mundo, etcétera, ¿no?, nuestras memorias, nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Y salirse o encontrar una manera, un medio, ¿no?, de salir de ahí, aunque sea por un momento, para poder regresar a un estadio anterior a eso, que nos permita visualizarnos y visualizar ¿no?, el momento, ¿no?, el estar ahí de otra manera, ¿no?, de una manera más fresca, más lúcida, más simple también, ¿no?, pero también más cargada de significado, ¿no? En la tradición del Zen hay unos cuadros, unas pinturas que se refieren al pastoreo del buey, ¿eh? Pastoreo del buey. Entonces es un pastor que está en relación con un buey, ¿no?, con un animal que es un buey, y entonces son 10 cuadros que van relatando a través de esa interacción del pastor con el buey, van describiendo el camino del Zen, podríamos decir así, ¿no? Es decir, el proceso desde que la persona empieza a disciplinarse o empieza a preguntarse o
a entrar en ¿no? en el adiestramiento, ¿no? En la disciplina del Zen, hasta que bueno, va teniendo una serie de vivencias, de experiencias, de pasar una serie de etapas, hasta el final, podemos decir así, ¿no? Entendiendo que principio y final aquí, ahí es un círculo. En realidad, el principio y el final se puede entender como toda la trayectoria de alguien que se plantea, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Cómo puedo, ¿no? Conocer, ¿no? O visualizar, ¿no? Lo que significa el sentido, ¿no? También, ¿no? De la vida y demás, o de la realidad. eh, Desde que se lo plantea hasta que, bueno, pues tiene más o menos un cierto despertar o una cierta lucidez o un cierto saber. ¿eh? No hablo de un saber académico, evidentemente, pero también se puede plantear y se debe plantear a mi manera de ver como el proceso que tiene lugar momento a momento también, en una propia sentada meditativa, en un momento determinado en el que uno eh, atraviesa por un asalto de emociones o de estados de ánimo o de pensamientos perturbadores, ¿no? Inquietos, hasta que la conciencia se hace cargo de todo eso, ¿no? Y alcanza una, una resolución del conflicto, es decir, una unidad, ¿no? Una reunión, podemos decir así, ¿no? eh, en sí mismo, ¿no? Bueno, estos cuadros, ¿no? El pastoreo del buey, que ya digo que son muy conocidos en la tradición del Zen, en realidad proceden de la tradición del Chan, es decir, del budismo que se fundamentó en China a partir del legendario Bodhidharma que venía de la India y bueno, fue el que trajo, ¿no? esta manera, ¿no? O este camino, esa metodología, podemos decir, ¿no? Para tomar una posición que pudiese llevar, ¿no? A un despertar, a una lucidez, a una comprensión, ¿no? Y a una experiencia de la realidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí ya hay alguien, ¿no? Que había intentado esto con 5 cuadros, el buey se iba blanqueando en cada uno de ellos hasta que finalmente desaparece, ¿no? Pero eso daba, parece ser, la impresión de que el final del camino era la nada, ¿no? En que, bueno, digamos, ¿eh? El vacío, ¿no? No hay nada, ¿no? Y parece que se propuso ahí un cuadro más y tal, pero luego los definitivos, digamos, los que han pasado a la historia hasta hoy en día, pues son 10 cuadros, ¿no? Que están en el archivo en Kioto, me parece, en la Universidad de Kioto, en Japón. Y entonces los cuadros van acompañados unas líneas, ¿no? Como un poema, unos poemas, y también de una serie de explicaciones de, pues ahora el buey no sé qué, ¿no? El pastor vuelve y tal. El último es cuando el pastor pues ya ha entendido una serie de cosas, ¿no? Ha tenido unas experiencias y vuelve al mundo, ¿no? Vuelve como una persona corriente que no se distingue para nada de cualquier otro, es una persona sencilla, se olvida ya de todo lo que tal, ¿no? Y vuelve al mercado, ¿no? Pero en esa vuelta al mercado dice, bueno, sin necesidad, que termina diciendo, sin necesidad de milagros ni de hechizos o una cosa así, eh, hace florecer los árboles secos, ¿no? Es decir,
digamos, su presencia, ¿no? Su conexión con lo esencial, su unidad, ¿no? Su autenticidad, genera, ¿no? Una transformación a las personas y a las cosas que están en relación con él, ¿no? Sin pretenderlo, sin intención, ¿no? Etcétera, ¿no? Como digo, esto tiene se puede entender de muchas maneras, y también por ejemplo, en una sesión, ¿no? En un retiro de Zen, ese punto sería, digamos, el final, cuando uno ya vuelve, por así decir, después de estar, ¿no? Eh, en ese silencio, en esa quietud meditativa, ¿no? A solas con el sí mismo, ¿no? Y la vuelta, pues también esto, ¿no? Bueno, entonces, lo que decía antes, es decir, el zazen o el sasen, la práctica meditativa, es un marco de simplicidad muy eficaz en este sentido, para, el, podemos decir, desplazar, de manera firme, y de manera pacífica, podemos decir así, eh, desplazar la dinámica de esa complejidad mental con la que normalmente andamos a cuestas, ¿no? Y esa simplicidad nos pone en relación con una fuerza que tiende a unificar, y que está en nosotros, ¿no? Eh, en todo momento, pero cuando eso está a un lado todavía es mucho más eh, evidente, mucho más vivenciable, ¿no? Y seguramente pues tiene un efecto transformador mucho más evidente, ¿no? Que, desde mi punto de vista muy poco sensato, recomendar, ¿no? Que la práctica, las prácticas espirituales, podemos decir, ¿no? La práctica espiritual, eh, bueno, pues sea innecesaria, ¿no? Por cuanto que eh, uno cae una y otra vez o está expuesto, ¿no? A verse enredado, a verse succionado, ¿no? Por esta complejidad, ¿no? Que está constantemente retroalimentada, ¿no? Por el mundo en el que vivimos, y que, bueno, pues como vemos, pues es muy fácil, ¿no? Volver a caer, ¿no? En estados de confusión y etcétera, ¿no? Entonces, conviene, de la misma manera que no basta con ducharse una vez y decir, "Ah, ya me duché, ya estoy limpio", ¿no? O ya estoy higiénico, o lavarse los dientes, o beber o comer, sino que eh, esto es algo que hay que mantener, ¿no? De una manera reiterada, porque desde mi punto de vista y en este sentido, la actividad del espíritu, en el sentido volitivo, ¿no? En todos los sentidos es activa, ¿no? Entonces, requiere de alguna manera, ¿no? Una, una actitud, ¿no? Activa, ¿no? Una firmeza, una disposición, etc. Esto no quiere decir que es que haya que hacer para conseguir tal, ¿no? Entrar en esta cuestión egocéntrica, ¿no? Egocosmovisiva, podemos decir, ¿no? Sino se trata de otro tipo de hacer, que es un no hacer, ¿no? Es el wu wei, ¿no? De los chinos, del taoísmo, que sabemos que es algo que influyó mucho en los fundamentos, ¿no? En los orígenes del Chan, ¿no? Del budismo zen en China, es del taoísmo me refiero. Por lo tanto,
es un hacer que consiste en un no hacer. No es un hacer en la motivación de logro o de beneficio. Es una actividad, es un hacer firme, disciplinado, enérgico, digamos que está fundamentado en sí mismo, es decir, ¿no? en permitir, es decir, en generar o facilitar un escenario anímico ¿no? y psicofísico que permita o que facilite, como digo, que esa fuerza unificadora del sí mismo, ¿no? Pueda poner orden, por así decir, ¿no? Generar un orden y un silencio y una visión y una transformación simple pero contundente y a la vez también trascendente. Así que esto puede entenderse como un alegato por la disciplina, por disciplinar eh, digamos, la dinámica psíquica en torno a un centro, digamos, centrarse a partir de la disciplina, y en el caso de la vía del Zen, pues a través de la práctica meditativa que produce ese orden, ¿no? Genera ese orden de una manera eh, muy clara y muy evidente y por sí misma, ¿no? Sin que uno tenga que mangonear o manipular o hacer nada, ¿no? Ni basarse en ningún tipo de creencia o de expectativa de nada. Al contrario, ¿no? Digamos, se trata justamente de deshacerse o de prescindir o de desplazar todo ese enjambre de eso, ¿no? De expectativas, de creencias, de ideas, de apriorismos y demás. ¿Vale? Pero sin disciplina, vamos a decir que el mundo, que es el universo mental, el mundo humano, eh, la realidad mental, la realidad de lo mental, ¿no? La actual, ¿no? De lo mental, te devora, te devora. Te devora con preocupaciones, inquietudes, recuerdos, nostalgias, dudas, culpas y mil cosas. Y la disciplina te permite, a pesar de esos estados, a pesar de las apetencias o inapetencias que uno pueda tener, ¿no? De las dudas, culpas, sentimientos, emociones o lo que sea que se presente, a pesar de eso, mantener el rumbo de manera que digamos, la acción del espíritu, es decir, la acción de la conciencia, eh, digamos, establezca, ¿no? o genere ese orden, vamos a decir, atemporal y que ya tenemos, ¿no? Potencialmente y hacia el que tiende, ¿no? El propio desarrollo de lo psíquico, de la vida interior, ¿no? Pero que encuentra muchas dificultades y que muchas veces encalla precisamente por esa complejidad, ¿no? Que está continuamente retroalimentada.